Buenos días, mi nombre es Olivares Valencia Ilián y a mí me toca exponer la parrilla y el ácido okadaico. Comenzamos con la parrilla, que como tal no es una técnica, es un método de cocción que ya hemos utilizado nosotros en prácticas de cocina. Consiste en un utensilio en forma de vejilla eh, que se coloca en el fuego para asar o tostar los alimentos. Su origen se remonta a Francia en el siglo XVII. El modelo más antiguo de la parrilla consiste en una vejilla de hierro forjado, dotado de un asa y montado sobre 4 pies que se coloca sobre las brasas, justo como está en una imagen. Con el, con el tiempo se han ido modernizando hasta llegar a las parrillas eléctricas. Estas consisten y actúan por radiación gracias a una resistencia o también actúan por contacto. Continuamos con la enfermedad transmitida por alimentos. Como tal, la enfermedad recibe el nombre de toxina diarreica de los moluscos, DSP por sus siglas en inglés, ocasionada por el agente a investigar, que en este caso fue el ácido okadaico. Esta es una toxina que causa una intoxicación por la ingesta de bivalvos contaminados. Las toxinas se acumulan en los tejidos adiposos de los bivalvos, como lo son los mejillones, ostras y almejas. Los síntomas, que nunca son letales, comienzan a aparecer entre los 30 minutos y las 4 horas. Entre los síntomas podemos encontrar lo que es obvio: la diarrea, el vómito, náuseas, escalofríos, dolor abdominal. No es necesario un tratamiento médico ni hospitalización, ya que las células intestinales se encargan de eliminar la toxina y se observa una mejoría en un lapso de 3 días. La desintoxicación natural consiste en el traslado de los bivalvos contaminados a un área libre de la toxina. Se regula su alimentación y después de un tiempo los bivalvos desecharán la toxina a través de la vía fecal. De esta manera evitamos consumir alimentos contaminados, puesto que los bivalvos contaminados, ya a pesar de ser cocinados a temperaturas superiores a 63 grados, la toxina ya no será eliminada de estos. Este agente y esta enfermedad afecta principalmente a Europa y a Japón, aunque también hay registros en Canadá, Sudamérica, Tailandia, China, Australia y por supuesto también entra en esta lista México, aunque el último registro que pude encontrar fue del 2001. Y pues eso sería todo de mi parte, gracias por su atención. Hola, mi nombre es Andrea Ordorica Bracamontes y yo les voy a explicar la técnica culinaria del natado. Esta, más que ser una técnica culinaria, es más bien un método de conservación que es utilizado alrededor de todo el mundo desde ya hace varios siglos. El proceso del natado consiste básicamente en sellar las latas a presión y posteriormente esterilizarlas, es decir, ponerlas a cierta temperatura por un tiempo determinado hasta que permita eliminar microorganismos. Encontramos su origen alrededor de 1795, cuando un francés llamado Nicolas Appert descubrió un método muy eficaz pero muy sencillo para conservar los alimentos, que consistía en cerrar o encerrar los alimentos en un frasco de vidrio herméticamente y dejarlos reposar durante un tiempo. Como descubrió Pasteur en 1860, esto mataba a los microorganismos, lo que permitía perfectamente conservar los alimentos durante mucho tiempo. La ventaja de los productos enlatados es que, gracias a la tecnología con la que contamos, no se pierden proteínas, lípidos ni ninguna de las propiedades del alimento que se busca conservar. Es mucho más frecuente el método de conservación del enlatado en alimentos húmedos, lo cual permite que conserven su sabor y su olor perfectamente durante mucho tiempo. El Streptococcus iniae es una enfermedad causada por diferentes especies de bacterias del género Streptococcus y una de las infecciones bacterianas más importantes en animales y en humanos.
En organismos acuáticos afecta a diversas especies de agua dulce y agua salada, pero su principal objetivo es la tilapia. Los Streptococcus pueden causar distintas enfermedades, entre ellas faringitis, neumonía, infecciones en la piel y de las heridas, sepsis y endocarditis. Los síntomas varían según el órgano infectado. El tiempo de incubación de esta bacteria se da entre las 24 y las 72 horas dependiendo de la temperatura del agua y de las condiciones del manejo del pescado. Los síntomas presentados por esta enfermedad en los humanos dependen mucho de la zona que fue infectada, pero pueden ser celulitis, que la piel infectada está enrojecida, el tejido debajo de la piel se inflama y causa mucho dolor. El impétigo se caracteriza generalmente por úlceras con costras amarillas, fascitis necrosante, el tejido conjuntivo que cubre los músculos está infectado y los afectados sufren escalofríos repentinos, fiebre, dolor intenso y sensibilidad en la zona afectada. Parece piel normal hasta que la infección es grave. Como ya mencioné anteriormente, la tilapia es el principal objetivo de esta enfermedad, pero puede afectar a distintas variedades de animales acuáticos como lo pueden ser peces, anfibios y crustáceos. El principal tratamiento contra... Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de la salmuera. Bueno, es una solución concentrada de sal disuelta en agua. Se utiliza comúnmente como método de conservación o sazonador de alimentos, especialmente en la industria de la carne, pescados y vegetales. También es muy utilizado en embutidos. Al sumergir los alimentos en salmuera, se crea un ambiente hostil para el crecimiento de microorganismos, lo que ayuda a preservar los alimentos y prolongar su vida útil. La salmuera se obtiene disolviendo sal en agua en proporciones específicas, generalmente en una concentración del 2 al 20%. La cantidad de sal y el tiempo de remojo en la salmuera puede variar según el tipo de alimento y la receta específica. Además de su función de conservación, la salmuera también se utiliza para realzar el sabor de los alimentos. La sal penetra en los tejidos y mejora la jugosidad y el sabor de las carnes. Voy a hablar de trematodo. Los trematodos, o también conocidos como duelas o gusanos planos, son un grupo de parásitos que pertenecen al filo de los plantelmitos. Son organismos bilaterales, no segmentados, que se caracterizan por tener un cuerpo alargado y plano. Los trematodos pueden parasitar una amplia variedad de hospedadores, incluyendo animales vertebrados o invertebrados, así como humanos. Los trematodos se producen de forma sexual y asexual. La forma adulta de estos parásitos producen huevos que son liberados al medio ambiente a través de las heces del hospedador. Los huevos pueden infectar a otros hospedadores a través de distintas vías, como el consumo de agua o alimentos contaminados o el contacto directo o larvas infectivas. Bueno, y algunos de los síntomas que causan estos parásitos es dolor abdominal, náuseas y vómitos, pérdida de apetito y peso, fatiga, fiebre. Y para prevenir estos parásitos, debes de consumir agua potable de fuentes seguras y confiables, higiene personal, es decir, lavarse las manos adecuadamente después de comer, después de ir al baño, es lavarse las manos correctamente. Higiene alimentaria también es cocinar adecuadamente a temperaturas correctas, que los productos como pescados y mariscos estén cocidos a temperaturas correctas.
Esto va a ayudar a destruir los trematodos presentes en los alimentos, evitar el consumo de alimentos crudos, evitar el contacto con aguas contaminadas y el control de plagas. Y bueno, esto sería todo y muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de las almejas. La almeja es un molusco bivalvo que se encuentra en aguas saladas templadas de todo el mundo. Hay cientos de especies diferentes de almejas y se clasifican en función de su hábitat. También forman algunas especies más. Una de las especies más comunes es como la almeja japonesa, la almeja de cuello de cisne, la almeja de lodo y la almeja gigante del Pacífico. Unas características, posee una concha delgada, su color es entre gris claro y oscuro, tienen manchas pardas, suelen tener líneas pardas que van desde el borde de los humbos hacia el borde de la concha, sobre un fondo blanco amarillento. Un dato interesante de las almejas: la almeja no tiene cerebro ni ojos, pero sí tiene corazón, boca y recto, y su sistema circulatorio es abierto. Esto quiere decir que sus órganos están expuestos, están rodeados de sangre y agua que contienen los nutrientes y el oxígeno. Una curiosidad: hay una especie de almeja que es gigante, que puede vivir hasta 200 años y pesa hasta 300 kilos. Una de las técnicas para abrir la almeja, es poner agua a hervir, y cuando el agua ya esté hirviendo, agregar las almejas, pero previamente las almejas tienen que estar lavadas por fuera perfectamente, y se puede hasta talladas porque puede tener muchos residuos. Ya que el agua está hirviendo, se agrega y se deja entre 7 a 10 minutos hasta que la almeja por sí sola se abra. Otra de las técnicas es en un sartén agregar tantito aceite. Ya cuando el aceite se puede decir, esté caliente, agregar lo que son las almejas ya previamente también lavadas, y como si lo fuéramos a saltear. Después de que esté sacando un vapor, a tapar las almejas entre otra vez 7 a 10 minutos, ya que las almejas se abren por sí solas. Y la última, la más común que conocemos nosotros, es tener un cuchillo, pero el cuchillo no tiene que ser delgado, tiene que ser un cuchillo de hoja gruesa. Para el momento de poner la almeja, horizontal, entre las dos conchas hay una línea. Ahí poner el filo del cuchillo y apoyarse con una mano o con las dos y hacer fuerza hacia abajo. Es nomás tener cuidado porque nos podemos cortar, y hasta incluso algunas veces al abrir la, la almeja podemos destruir lo que es la carne de la almeja. Bueno, a mí me tocó explicar lo de la ETA de Dipiodotrum latum, especie relacionada al pez o la tenia ancha. Las tenias más grandes que pueden identificar las personas pueden crecer hasta 30 pies de largo. Si bien la mayoría de las infecciones son asintomáticas y las complicaciones incluyen obstrucción intestinal, enfermedad de la vesícula biliar y causada por la migración de progelotides. Una de las sustancias que lo provoca es comer pescado en mal estado, en descomposición, crudo. Al ya tener esta ETA, sus síntomas es infección, que causa dolor abdominal, diarrea. Hasta por el simple hecho de la diarrea puedes bajar de peso, estás débil, y su periodo de incubación es de 8 a 20 días. Depende cómo te toque a ti la ETA.
Su tratamiento pues normalmente son tomadas, son pastillas. Este, solo es un medicamento que normalmente es el que se ocupa, que se llama Persiquenatel. También se puede utilizar niclosamida. ¿Cómo lo podemos prevenir? No comer, como lo dije hace rato, no comer pescado crudo en mal estado, no cocinarlo eh, a 63 grados, este, y si el pescado está muy grueso, ocupar mucho lo que es un termómetro para poder así identificar su temperatura al momento de estarlo cocinando y prevenir alguna ETA de que venga del pescado, porque normalmente viene de pescados y del huevo. Y para finalizar, yo hablaré sobre la técnica culinaria. A mí me tocó el desangrado. Esta técnica comienza inmediatamente después de que se mató al animal. Se originó en varios países occidentales, en Estados Unidos, en Europa y en Australia. Esta técnica se emplea para garantizar una seguridad y calidad a la carne para el consumidor. Básicamente esta técnica funciona donde el animal se cuelga boca abajo con un gancho y se corta la garganta con un cuchillo muy afilado. La incisión debe ser realizada donde se encuentra la arteria carótica y la vena yugular, que son fuentes de suministro donde la sangre va hacia el cerebro. El animal se deja varios minutos para que drene toda esa sangre y poco después se hace un proceso de enfriamiento y almacenamiento. En los bovinos, ciervos y caballos se realiza una incisión con un cuchillo muy afilado en el surco de la yugular en la base del cuello. Esto dirigiendo el cuchillo hacia la entrada del pecho para cortar todos los principales vasos sanguíneos. En ovejas y cabras es casi el mismo procedimiento, solo que se le agrega una incisión más que es cerca de la cabeza, donde se utiliza una cuchilla de aproximadamente 120 de longitud para poder cortar las arterias como las venas yugulares. Es como un corte atravesando la garganta. En los cerdos se inserta un cuchillo de al menos 120 de longitud en la línea media del cuello y con eso se debe levantar la piel con la punta del cuchillo usando una ligera presión. Cuando se haya hecho dicha penetración, la cuchilla debe quedar en posición vertical para que se puedan cortar todos los vasos sanguíneos que salen del corazón. En los pescados se introduce el cuchillo en el cerebro del pescado y se va cortando detrás de las branquias para desangrar las arterias, y después de esto se sumerge el pescado en agua fría para poder drenar su sangre. Después les hablaré del Panulirus argus virus 1. Este es un langostino espinoso que pertenece a la familia Palinuridae. Tiene un cuerpo largo que puede crecer hasta 30 centímetros de longitud y tiene un caparazón de color marrón y rojizo. Se descubrió por primera vez en los cayos de Florida, pero desde ese entonces se tuvo información donde se encontró en gran parte del Mar Caribe. Realmente esto no provoca como tal alguna sustancia específica que pueda aportar algún efecto al ser humano, pero las reacciones alérgicas suelen ocurrir un poco después de la ingestión. Esto puede ser en minutos o hasta horas, depende de la persona. Y esto también puede durar días dependiendo de qué tan grave sea esta alergia. Los síntomas que
pueden sentir son las ronchas, la hinchazón en labios, garganta y hasta la lengua, la dificultad para respirar, la presión en el pecho, náuseas, vómitos, mareos, incluso hasta desmayos. El tratamiento que se puede hacer es simplemente ir con un doctor, con un especialista, porque como ya lo mencioné, depende de cada persona reacciona diferente. Entonces, un médico puede recetar algún antibiótico y si el caso es un poquito más grave, puede recetar algún medicamento específicamente para eso. Para la prevención, se recomienda tener una muy buena manipulación con los alimentos y que los alimentos estén en su punto de cocción. Para concluir esto, puedo decir que no existe como tal una enfermedad llamada Panulirus argus. Realmente es un nombre científico de un langostino espinoso y el consumo de este langostino no causa como tal alguna enfermedad específica. Pero también es importante reconocer que tanto el langostino como otros mariscos pueden transmitir enfermedades por la mala manipulación de los alimentos y su cocción, que esto ya lo mencioné. Las enfermedades transmitidas por mariscos pueden ser causados por virus, bacterias o toxinas producidas por las algas que se encuentran en el mar. Y esto sería todo por mi parte.